tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios y a Él sea la honra y la gloria hoy y siempre. Bendito Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos miran a través, gloria a Dios, de esa transmisión. Los saludamos desde aquí de las instalaciones Alfa y Omega, canal cristiano, exclusivamente para estar transmitiendo la palabra de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo dijo que te conozcan a ti, al Dios único verdadero, y a Jesucristo al quien has enviado. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos una vez más de estar en este lugar. Para nosotros es una alegría, es un honor estar trayendo esta palabra bendita de nuestro Dios, y deseamos que Dios bendiga a todos nuestros hermanos aquí en la zona de Veracruz, en todo nuestro México, y también saludamos a todos nuestros hermanos en distintas naciones, porque pues damos gracias a Dios que nos damos cuenta por las mismas redes sociales que esta palabra está llegando a otras naciones, y pues la honra y la gloria es para Dios, porque Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Para mí es una bendición poder estar aquí. El tema de hoy es algo que realmente me sorprende, la palabra de nuestro bendito Dios, las cosas que han pasado. El tema de hoy es la dureza del ser humano contra el amor de Dios. De esto vamos a estar hablando con la ayuda de nuestro bendito Dios. ¿Se pasó algo? ¿No? Continuamos. Bendito Dios. Les damos la bienvenida a todos a este programa, ¿verdad? Viviendo tiempos difíciles y tiempos finales. La realidad es que la palabra de nuestro Dios, que hace muchísimos años se escribió, hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar mirando el cumplimiento de nuestro bendito Dios, de todo lo que Dios nos ha dejado escrito, ¿verdad? Y sabemos que realmente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca dejarán de cumplirse. Gloria a Dios. Voy a darle un espacio a mi esposa para que ella también salude al pueblo de Dios y a todos aquellos que pues puedan estar mirándonos y escuchándonos a través de esta transmisión. Amén. Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Verá que la verdad es, siempre es el que está aquí con los aparatos para poder transmitir esto, verá. Dios bendiga a nuestro hermano. Dios lo siga guardando, y pues también al pueblo de Dios, diciéndole que pues también se esfuerce cada día. Si hasta hoy nos hemos esforzado un poquito, sigámonos esforzando más, porque cada día la venida del Señor está pronto, y esperemos que estemos preparados para irnos con el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amigos. gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar dándole lectura al libro segundo de las Crónicas, que
ahora sí, a mí en lo personal me gusta mirar esta parte, no por el mal que le vino al pueblo de Dios, no, líbrenos Dios, ¿verdad?, de gozarnos por eso, no, sino que vemos cuando el ser humano endurece su corazón contra Dios, y vamos a estar mirando lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo, ahora sí, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, y vamos a mirar cómo se enfoca la palabra de nuestro Dios a hablarnos, a decirnos lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora yo quiero decirle que lo que pasó en aquellos tiempos, yo quiero decirle que hoy es importante que nosotros analicemos la palabra de nuestro bendito Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque no, como dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que nosotros vayamos a caer en una situación, y Dios nos libre, ¿verdad? Porque realmente es muy importante. Yo siempre he dicho algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Y le recomienda dos cosas muy importantes, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. O sea, no se trata de enfocarnos solamente a saber predicar y saber mucho de la palabra de Dios. Eso está bien. O sea, conocer la palabra de Dios es importante. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que trace la palabra de Dios es importante. Pero es muy necesario que el respaldo de nuestro Dios vaya con nosotros. Bendito Dios. Otra parte muy importante es que analicemos cómo está nuestra conducta delante de los que nos conocen y los que no nos conocen, porque el escritor a los Hebreos dice que nosotros, como creyentes, tenemos en derredor muchísima gente que nos está observando, y realmente, hermano y hermana, es bonito. Yo sinceramente, para mí es importante analizar la palabra de Dios, lo que voy a traer, pero es importante también, como dice el apóstol Santiago, la palabra de Dios debe ser para mí y para todos como un espejo. En la palabra de Dios nos estamos mirando realmente qué dice la palabra de Dios y qué hago yo con la palabra de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a darle lectura al capítulo 36 y vamos a darle lectura. Vamos a empezar con el verso 15, 16 y 17. Y vamos a darle lectura. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Voy a invitarlos para que nosotros le pidamos a nuestro bendito Dios que Dios bendiga esta palabra en cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre amoroso santo que estás en tu gloria. Padre, en esta preciosa hora te pedimos tu protección y tu respaldo, mi Dios, que bendigas y prosperes esta palabra en cada corazón, en cada persona. Bendito Dios, creyente y no creyente en tu palabra. Bendito Dios, te ruego que en esta tarde tu Santo Espíritu, mi Dios, que escudriña lo profundo y lo secreto de cada ser humano, Padre, te pedimos de tu gracia que en esta tarde sea tu Santo Espíritu obrando y preparando nuestro corazón y nuestros oídos y nuestra mente, nuestra voluntad, Padre, para poder no solamente oír tu palabra, sino recibirla en nuestro corazón
y que tu Santo Espíritu obre y haga, mi Dios, en nosotros lo que es necesario. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. En esta tarde, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra, un caso que sucedió, porque usted sabe que la palabra de Dios nos habla de cosas pasadas, presentes y futuras. Cuando nosotros oímos esta palabra que está hablándonos Dios acerca del reino de Judá en específico, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta cómo Dios en su misericordia, Él hablaba, usaba a sus siervos, usó muchos profetas para hablarle al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se encaminara por el camino correcto. La palabra de Dios, hermano y amigo, quiero decirle que la palabra de Dios nos habla mucho nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios y cuál es no la voluntad de Dios. Yo quiero decirle que cuando obedecemos la palabra de Dios, el beneficio es para nosotros. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, el problema es para nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que analizar la palabra de Dios y tenemos que analizar lo que nosotros, la conducta, nuestra conducta, qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Solamente estamos predicándola, solamente nos llenamos la cabeza de conocimiento, nuestra mente de conocimiento, pero hay que entender que la palabra de Dios, Dios nos habla y dice que el pueblo de Israel tenía mucho conocimiento, pero dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos. Entonces es importante, hermano y amigo, que nosotros analicemos la palabra de Dios. Nosotros estamos mirando y escuchando lo que Dios habló en el versículo 15 al pueblo de Judá. Gloria al Señor. Aquí nosotros encontramos que muchas veces Dios, usando algunos profetas, Él le hablaba al pueblo de Judá, porque el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Entonces aquí en específico, esta lectura que estamos leyendo se enfoca así, se dirige al reino de Judá. Ahora, yo quiero decirle que tanto el reino de Judá tenía su rey como el reino de Israel tenía su rey también. Ahora, aquí nosotros, cuando nosotros estamos escuchando, vamos nosotros a darle importancia a la palabra de nuestro bendito Dios. Nuestro Dios enviaba a sus siervos, los profetas, a hablarle a todo el reino de Judá. Ahora, vamos a entender nosotros, ¿qué dice la palabra de nuestro bendito Dios? ¿Por qué Dios constantemente, y nos dice en otras partes, que desde temprano Él estaba hablándole frecuentemente, madrugando, hablándole al pueblo de Judá? Sin en cambio, vamos a entender cómo está la situación. ¿Por qué no pudieron lograr ellos evitar una situación así? No fue una corrección, más bien fue un castigo, y lo vamos a estar mirando en esta preciosa hora. Lo voy a repetir otra vez. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vamos a mirar por qué la palabra de Dios nos habla que Dios tenía misericordia, y por la misericordia que Él tenía, por el amor a su pueblo, dice que Él mandaba constantemente mensajeros. Los profetas constantemente llevaban un mensaje al pueblo de Dios. Dice, porque Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vamos a recordar que Dios había santificado esa casa cuando Salomón hizo la casa para Dios. En sí nosotros entendemos que la casa es
Ahora sí, se la dedicaron para que Dios habitara ahí. Por eso es que esta expresión dice, y Dios tenía misericordia de su pueblo y tenía misericordia de su habitación. Entonces Dios amaba al pueblo de Israel y Dios amaba esa casa también, porque ahí se manifestaba Dios, porque ahí Dios recibía la adoración, recibía la gratitud, recibía las ofrendas. Todo lo que le daban a Dios, Dios lo recibía en esa casa. Bendito Dios. Pero vamos a mirar que cuando el corazón del ser humano, y no estamos hablando del pueblo que no ha aceptado a Jesucristo, estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, yo quiero decirle que aquí en esta parte que estamos leyendo, nosotros encontramos, bendito es el nombre de nuestro Dios, encontramos, hermano y amigo, que realmente Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a un pueblo que conoce la palabra de Dios. Y vamos a mirar cómo el pueblo respondía mal a las palabras de Dios. ¿Por qué decimos que respondía mal? En la forma que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en la forma que trataba a los profetas, a los mensajeros de Dios. Mire, es una situación que al parecer no tiene importancia, pero mire lo que dice. Gloria a Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí vamos a mirar una parte. Dice que fue tanto el maltrato, el desprecio, la burla. Cuando llegaba un mensajero y llevaba un mensaje de parte de Dios para que se enderezara el pueblo, para que dejara de hacer lo malo, y el pueblo no solamente tenía en poco, como vamos a hablar un poquito en el tiempo del diluvio, solamente la gente se burlaba de Noé y decían que estaba loco. No, aquí los menospreciaban, se burlaban de ellos. Y bueno, encontramos que, como dice la palabra de Dios, muchos profetas fueron ahora sí golpeados por causa de llevar un mensaje de parte de Dios. Y esto ocurre hasta hoy. El desprecio a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué despreciaban la palabra de Dios? Porque no les interesaba. Sencillamente no estaban de acuerdo en obedecer la palabra de Dios. Y por eso ellos pensaban, este pueblo pensaba que al maltratar a los profetas, a los mensajeros de Dios, con eso ellos iban a parar a Dios, con eso ellos iban a resolver el problema. En sí realmente llega el momento en que Dios dice, bueno, ok, no se quieren regresar, no quieren mejorar su vida, no quieren enderezar su corazón. Bueno, hasta aquí llegó el tiempo. Nosotros miramos aquí, hermano, la misericordia de Dios es infinita. Pero quiero decirle que la paciencia de Dios se termina. Y aquí en esta parte entendemos y nos dice la palabra de Dios que fue tanto la maldad del pueblo de Dios que Dios los dejó y ya no hubo, ahora sí, solución. Llegó a un extremo en que realmente Dios dijo, bueno, ya se acabó el tiempo, se acabó el tiempo en que yo te estuve esperando. Y hermano dice, hasta que ya subió la ira en nuestro Dios y dijo, no me dejan otra alternativa más de que castigarlos. En realidad, hermano, si nosotros analizamos así, el Señor Jesucristo nos habla y dice que lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Entonces aquí vamos a mirar por qué, hermano, esta parte. ¿Por qué dice Dios hasta que ya no hubo remedio? Vamos a movernos un poquito al libro de Zacarías, bendito Dios. El libro de Zacarías nos habla. Ahora, yo quiero decirle, hermano, gloria a Dios. En esta parte que estamos leyendo, era una advertencia de parte de nuestro Dios cuando dice que Él mandaba frecuentemente sus mensajeros, profetas, al pueblo de Judá con un mensaje de advertencia y un mensaje de decirles, deja de hacer lo malo, deja de caminar en contra de mi palabra, endereza tu vida porque te va a llegar el castigo. Y ya ellos se burlaban y bueno, tú dices que tenían en poco la palabra de Dios y se burlaban de los mensajes y de los mensajeros que iban de parte de Dios.
Ahora nosotros nos vamos a ir. Ahora yo quiero decirle cuál fue la consecuencia, cuál fue el resultado de no haber oído la palabra de Dios. Bueno, yo quiero decirle que en aquellos años, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, ¿en qué forma, hermano? Es bien sencillo entender cuando el ser humano, estamos hablando del pueblo que dice que es de Dios. Cuando el ser humano se aparta de Dios, realmente no necesita salirse de la iglesia, no necesita apartarse de un concilio, no. Para apartarse de Dios, simple y sencillamente es no estar sujeto a la palabra de Dios. Simple y sencillamente tiene en poco la palabra de Dios. Es posible que, como estamos mirando aquí, esta gente, yo quiero decirle, vamos a mirar un poquito, porque muchas veces decimos, es que ya se apartó esa persona. No, es que esto, no. Es que la realidad es que no se trata de esperar a que una persona se salga de la iglesia y se vaya al vicio o se vaya a otro lugar para que digan, no, pues ya se apartó de Dios. No. Simple y sencillamente hay gente dentro del pueblo de Dios, hay gente dentro de las congregaciones que están aparte de Dios. ¿Por qué? Porque no están viviendo la palabra de Dios. Y vamos un poquito, lo que Dios quería evitar es que el pueblo de Israel no fuera realmente castigado. Y como consecuencia de su desobediencia es que el pueblo de Judá fue transportado por Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor invadió Judá y se llevó a mucha gente y se lo llevó cautivos. Ahora, las sentencias fueron por 70 años. ¿Usted puede entenderme lo que dice la palabra de Dios? Fueron 70 años de cautiverio del pueblo de Judá en tierra de Babilonia. Ahora, bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 1, versículo 1 al verso 6. Vamos a estar dándole lectura. Dice la palabra de Dios. Aquí lo que vamos a leer, ya pasaron los 70 años. Bendito Dios. Dice el versículo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Bendito Dios. Mire lo que está haciendo, lo que está hablando el profeta. El profeta está llevando un mensaje a una nueva generación. Y aquí lo que el profeta Zacarías, después de que transcurrieron 70 años, bendito es el nombre de nuestro Dios, después de que vinieron de Judea a la tierra de los caldeos, fueron 70 años. Así que usted se imagina los que venían de 30 años, los que venían de 35, los que venían de 40, toda esa gente murió en ese lugar. Ahora, nosotros queremos mirar esta parte, lo que Dios nos explica a través de esta lectura. El versículo 2 dice, diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Dios le habla al pueblo, a una nueva generación, una nueva generación porque ya transcurrieron 70 años y Dios está hablando con los hijos de aquella gente que salió de Judea, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, en esta parte Dios les empieza una vez más a hablar a la nueva generación y les habla y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios se ha enojado con vuestros padres, con los padres de esa generación a la cual a hoy Dios está dirigiendo por medio del profeta Zacarías. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, dice Dios, les habla por el profeta, dice, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Aquí podemos notar, hermano y hermana, que cuando el pueblo peca contra Dios hay una separación. Y eso lo podemos notar desde el momento que Adán y Eva estaban en el Edén. Cuando Dios les advirtió y les dijo, no toquen de ese árbol para que no se mueran. Ahora, yo quiero decirle que cuando ellos comieron del árbol,
violaron la palabra de Dios. Ellos tuvieron en poco la advertencia. Ellos fueron y comieron del árbol que Dios les dijo que no. Y Dios les dijo para que no se mueran. Sin en cambio, nos damos cuenta, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios tenía una comunicación tan frecuente con Adán y con Eva. Pero ¿qué pasó cuando ellos comieron del árbol prohibido? Lo primero que vemos es que Dios los sacó ahora del Edén y los manda a trabajar a la agricultura. Y les dijo, tienen que trabajar para que puedan comer. Notemos que de ahí para atrás comían de lo que Dios les dio. Sin en cambio, cuando ellos comieron, y realmente si nosotros analizamos para entender esto, porque dice para que no se mueran, realmente cuando ellos comieron del árbol prohibido, realmente no murieron. Entonces se equivocó la palabra, de ninguna manera. Ellos no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, porque se separó el Espíritu de Dios del espíritu de ellos. Y eso lo podemos notar, nosotros lo podemos entender cuando una persona no ha nacido de nuevo. La persona está viva, pero no es, ahora sí, espiritualmente no está viviendo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Por eso dice Dios, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Como diciendo, hubo una separación cuando ellos pecaron, cuando ellos decidieron no obedecer la palabra de Dios, hubo una separación. Y esto nosotros nos damos cuenta que el pecado lo que hace es separarnos de la comunión con nuestro Dios. Bendito es el nombre de Dios, de nuestro Dios. Pero Dios está diciéndole, vuélvanse a mí y yo me regreso también a ustedes. Vamos una vez más, bendito Dios. Eso es lo que se llama la restauración, la reconciliación. Cuando una persona se ha apartado de Dios, eso es lo que la palabra de Dios nos llama reconciliarse. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a leer el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Gloria al Señor, dice Jehová. Bendito es Dios. El versículo 4 nos habla y le dice a esa nueva generación que Dios ahora quiere tratar, Dios con esta nueva generación, y les dice, no sean ustedes como sus padres, los cuales tuvieron en poco mi palabra y tuvieron que, aunque no nos lo explica aquí, pero nosotros sabemos que ese era el propósito de Dios, que ellos escucharan la palabra de Dios, que ellos obedecieran la palabra de Dios, para que dos cosas, para que no hubiera esa separación de ellos y Dios, y para que ellos no fueran castigados, no fueran transportados, no los sacaran de su propia casa. Es una situación terrible, hermano. El pecado trae serias consecuencias. La desobediencia, la rebeldía nunca nos ha dado un buen resultado. Por tanto, es necesario que nosotros atendamos la palabra de nuestro Dios. Y Dios dice, no sean como sus padres, los cuales no quisieron apartarse ni de sus malos caminos, ni de sus malas obras. ¿Y cuál fue la consecuencia? Continuamos con el versículo 5 y 6 y vamos a entender, mi hermano y hermana, lo que realmente es el resultado de la desobediencia, el no querer apartarse del mal camino. Yo quiero decirle, hermano, repito una vez más, no necesita salirse de la iglesia para estar pecando. Hay gente que está dentro de las iglesias, de las congregaciones, y realmente viven en pecado. Y no vamos a decir que porque está dentro de la iglesia, porque tienen un puesto, porque tienen, yo qué sé, no por eso quiero decir que ya están en comunión con Dios. No, yo quiero decirle que si están en pecado, no están en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice muy claro, ¿verdad? Vuélvanse, dejen sus malos caminos y sus malas obras. Entonces hay gente que realmente vive dentro de una congregación, participa en una congregación, pero no deja el pecado.
Entonces, quiere decir que Dios está observando todas nuestras actitudes, todo está delante de Dios descubierto. Y Dios habla a los hijos, a aquella nueva generación, y les dice, bueno, no sean ustedes como sus padres. Yo les hablé y no quisieron. Ahora, el versículo 5, bendito Dios, dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Mira, hermano, que convencidos estaban esta gente. Dios les dice a esa nueva generación, a los hijos de aquellos padres, madres que nunca quisieron dejar sus malos caminos, sus malas obras, aquellos que recibieron muchos mensajeros, muchos mensajes, y Dios les dice a estos, dice, oye, no sean como sus padres, no sean como ellos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos conscientes, lo más seguro es que a esta nueva generación ellos estaban enterados de todo cómo fueron sus padres. ¿Qué vida llevaban sus padres de esta nueva generación? Y por eso Dios les dice, ustedes no sean como sus padres. Sin en cambio, Dios les dice y les testifica y les aclara y les dice, ¿sus padres dónde están? Dice, una diferencia, y los profetas han de vivir para siempre. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo habla acerca de los obedientes a la palabra de nuestro Dios. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso Dios le está hablando a esta nueva generación. Y les dice, ¿sus padres dónde están? Dice, mis siervos, los profetas, ellos van a vivir para siempre. Dijo, pero mis palabras, mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, para que les dijeran a tus padres, dijo, no los alcanzaron. Mis palabras no alcanzaron a aquellos desobedientes, a aquellos pecadores, que eran pueblo de Dios, no era gente ignorante, era gente que conocía la palabra de Dios, gente que tenía testimonio real de quién era Dios. Sin en cambio, ellos tuvieron en poco la palabra de Dios. Y repito, aquí no estamos hablando de un pueblo ignorante, de un pueblo que desconocía la palabra de Dios. No, todo lo contrario. Gente que conocía la palabra de Dios, gente que miraba maravillas y milagros de parte de Dios y a través de sus siervos los profetas en la forma que Dios se manifestaba. Sin en cambio, como diciendo, cuando dice Dios, vuestros padres ¿dónde están? Como diciendo, los perdí, se perdieron. Dijo, sin en cambio, la diferencia, mis siervos obedientes, ellos vivirán para siempre. Pero mis palabras, mis ordenanzas, que mis siervos los profetas les llevaron a este pueblo desobediente y duro de corazón, dijo, no los alcanzó. Tomaron un camino equivocado y Dios quiso rescatarlos, pero ellos dijeron que no. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a movernos un poquito, porque realmente lo que nos dice la palabra de Dios es algo real, porque hoy en la actualidad sigue habiendo gente con la misma mentalidad de hacer su vida como ellos quieran. Y piensan que porque pues forman parte de una congregación, pues todo está bien. Pero yo quiero decirle una vez más, a Dios no podemos engañarlo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos, aún nuestras intenciones, están descubiertas ante la presencia de nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Es importante que nosotros veamos qué resultado trae, cuál es la consecuencia de endurecernos y aferrarnos
a hacer nuestra voluntad, a hacer lo que a nosotros nos agrada y nos place, y hacemos a un lado la palabra de Dios. Al final de cuentas, como dije al principio, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, el beneficio es para nosotros. Si nosotros despreciamos la palabra de Dios, el perjuicio es para nosotros, porque a Dios no le hacemos ningún daño. Bendito es el nombre de Dios. Y como dice la palabra de Dios, realmente cuando dice lo que uno siembra es su cosecha, realmente Dios es justo. Y Dios no castiga a nadie. Simple y sencillamente Dios nos da lo que nosotros ya tenemos ganado. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a mirar por qué el pueblo de Judá, hermano. Vamos a mirar un poquito Daniel capítulo 1. Bendito Dios. Daniel capítulo 9, versículo 11. Gloria a Dios. El libro del profeta Daniel. Yo quiero decirle que el profeta Daniel fue uno de los transportados, uno de los cautivos por Nabucodonosor, que trajo de Judea. Ahora, ya había pasado 70 años porque Dios, usando la vida de Nabucodonosor, de su hijo y de su nieto, ellos realmente gobernaron los 70 años que el pueblo de Israel, de Judea, estuvo cautivo en Babilonia. Aquí cuando nosotros encontramos, ¿por qué en el libro de Daniel nos habla acerca, y Zacarías también nos habla acerca de Darío? ¿Por qué nos habla así? Bendito Dios. Porque realmente el reino de Babilonia, el reinado, el imperio de Babilonia ya había terminado. Lo habían derrotado los medos y los persas. Entonces, cuando nosotros oímos en el capítulo, quiero recordarle que el profeta Daniel llegó muy jovencito a la tierra de los caldeos, a Babilonia, y aquí usted se puede imaginar, si él llegó de 15, 16 o 17 años, muy jovencito. Ahora Daniel, ya pasaron 70 años y está iniciando el reinado de los medos y los persas. Y no voy a detenerme mucho ahí porque realmente no quiero atorar mucho ahí. Bendito Dios. Pero solamente quiero decirle que Daniel, ya habían pasado los 70 años de castigo en tierra ajena, y Daniel aún todavía vive. Bendito Dios. Dios hizo una promesa al pueblo de Israel. Dijo, si ustedes obedecen mi palabra y cuidan de obedecerla, dijo, yo voy a completar el número de tus días. Hermano, una vida abundante. Una vida llena de abundancia de años. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, habló y dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia. Eso significa que Dios quiere que usted viva muchos años. Usted como hijo, como hija de Dios, Dios quiere que usted viva muchos años. Y no estoy diciendo que no te van a llegar enfermedades, no vas a tener problemas. No, yo estoy hablando de la vida que Dios da en abundancia. Ahora, el profeta Daniel dice que era el segundo año. Zacarías habla del segundo año de Darío. O sea, apenas estaba empezando el reinado de los medos y los persas. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Vamos a mirar el versículo 11 que dice lo que dice Daniel. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Amén. Si usted sigue leyendo esta parte, este capítulo, va a encontrar que Daniel, mirando los libros del profeta Jeremías, encontró que como sentencia Dios le dio 70 años de cautiverio. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice que Daniel estaba mirando los libros
del profeta Daniel y ya encontró que ya era el tiempo de la liberación. Y por eso Daniel se mete en ayuno y en oración y ruego. Ahora, vamos a mirar. Aquí estamos mirando en el versículo 11 lo que Dios permite, lo que dice. Daniel está confesando y mire lo que pasa. Todo Israel, Daniel está orando y confesando. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Vamos a mirar un poquito el versículo 8. Bendito Dios. Porque alguien inició la desobediencia, la rebelión contra Dios. Hubo alguien que provocó la desobediencia. Y vamos a mirarlo. Bendito Dios, porque nosotros estamos oyendo que Daniel está confesando, está en ayuno y oración y haciendo confesión y está pidiendo misericordia al Dios Altísimo, al Dios de Israel. Vamos a mirar el versículo 8. ¿Qué dice el profeta Daniel? ¿A quién culpa? ¿Quiénes son los culpables de que haya venido sobre la nación de Israel toda esta desobediencia? Ese castigo de que se los llevaran cautivos a otra nación. Vamos a mirar qué dice el profeta Daniel, bendito Dios, en el verso 8, porque alguien tuvo que iniciar, que alguien tuvo que provocar, a motivar, manipular para que cayeran en una desobediencia. Y Daniel considera desobediencia hacia Dios, dice, ha caído sobre nosotros la maldición. Tremendo está eso. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Por dónde empezó, hermano? Empieza, como dicen, de arriba para abajo. Y Daniel dice que esa maldición la trajeron los reyes, los príncipes y los padres. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué entra por ahí? Porque vamos a ver esto un poquito, bendito Dios. Vámonos a una familia, a un hogar. ¿Quién se supone que lleva el control de la familia, de todo un hogar? La palabra de Dios dice que el hombre es cabeza del hogar. Amén. Bendito es Dios. Igual en una iglesia Dios puso autoridades. En un concilio, en una nación, hay autoridades. Y aquí nosotros nos damos cuenta que el profeta Daniel señala como responsables de toda la desobediencia, alguien la trajo. Bendito Dios. Todos estos problemas, y Daniel dice, toda esta maldición que nos ha venido es porque no quisimos obedecer tu voz. ¿Y por dónde empezó? Bendito Dios. Amén. Por la parte de arriba. Ya ustedes me entienden. Es una situación, hermano y hermana, que encontramos aquí. Y realmente, mire, cuando el ser humano se ha endurecido, él cree que está en lo correcto. Por eso es que los reyes, ellos recibieron esta desobediencia. Más claro, se les metió en su cabecita vivir como a ellos les placiera. Y el rey transmitió eso
a los príncipes y luego a los padres, como diciendo cabezas de familias. Pero vamos a mirar un poquito, volvemos al capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas, bendito Dios, y vamos a mirar el versículo 11 al 14, porque si Daniel está hablando acerca de los reyes, de los príncipes y de los padres, cabezas de familia, vamos a mirar qué nos dice el versículo 11, bendito Dios, porque necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos analizar nuestra vida. Yo estoy seguro que en cada hogar es lo mismo lo que sucede. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice que él compara la iglesia con el Señor Jesucristo con un matrimonio. Bendito es Dios. Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Y vamos a mirar esta parte, porque realmente en cada hogar, el jefe de la familia se da cuenta qué está pasando en el hogar, porque él conoce la familia que tiene. Lo mismo sucede en una iglesia, en una congregación, en un concilio. Bendito Dios. Vamos a la lectura. Dice el versículo 11, de 20 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. De 21 años era Sedequías, muy jovencito, y llegó al puesto de ser la cabeza de aquella nación, de aquel reino, no de toda la nación, porque Israel tenía su rey. Pero dice, de 21 años era Sedequías cuando subió al trono, cuando él se convirtió en cabeza del reino de Judá. Y dice que reinó 11 años. Vamos a mirar qué dice el verso 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Bendito Dios. ¿Por dónde empezó el problema? Yo creo que en un hogar o en una iglesia o en un reino, si una persona de los de más abajo en la jerarquía de autoridad, si empieza a hacer lo malo, si la cabeza dice eso es injusto, eso no es por ahí, y eso no nos dice nuestras leyes que nos rigen, yo quiero decirle que la cabeza, si está alineado con Dios, inmediatamente corrige todo eso. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pero como aquí el peor era el rey, él transmitió toda esa rebeldía, esa desobediencia a los príncipes, y así se fue a los sacerdotes, y hasta que todo el pueblo se contaminó. Y dice la palabra de Dios que contaminó la casa de Dios. ¿Podemos entender esto? Por algo, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿cómo comparó el Señor Jesucristo la casa de Dios, la casa del templo en Jerusalén? ¿Cómo la comparó? ¿Qué les dijo que habían hecho? En una ocasión, una parte dice, la convirtieron en un mercado, porque vendían de todo dentro de la iglesia.
Y en otra parte hay una expresión que dice: ustedes la convirtieron en casa de ladrones. Estaba tremendo eso. Bendito es Dios. Cuando nosotros escuchamos que el primero fue el primero en quebrantar la palabra de Dios, tenerla en poco, fue el rey Sedequías. No le interesó, no le agradó la palabra de Dios. Quiso vivir a su antojo, quiso vivir a su manera. Bendito Dios. Pero quiero decirle que el ser humano puede hacer lo que él quiera mientras Dios le preste el tiempo que a Dios le agrade. Porque el escritor de Eclesiastés dijo: ve y haz todo lo que quieras, pero no te olvides que Dios te va a traer a juicio. Y prepárate para cuando Dios te dé el jalón. Bendito es el nombre de nuestro Dios. El versículo 14 dice: también todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Podemos entender esto, pueblo de Dios? Dios santificó esa casa porque ahí se manifestaba Dios, porque, repito, Dios ahí recibía toda la adoración, ahí recibía Dios la alabanza, ahí recibía Dios toda la gratitud, todo lo que le llevaban a Dios, Dios lo recibía en esa casa. Y en esa casa yo quiero decirle que también se predicaba la palabra de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Así como podemos decir que en el Antiguo Testamento siempre había pan calientito en la mesa de la proposición. Eso venía representando que el pueblo de Dios, donde quiera que esté, sean 1000, sean 5000, sean 100, sean 4, sean 5, dijo el Señor Jesucristo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Bendito Dios. Y es cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios dijo que tenía que haber pan caliente. Mire, hermano, yo quiero decirle que eso representaba que en la casa de Dios debe haber alimento espiritual frecuentemente. Pero hay que entender, la palabra tiene un respaldo y nosotros tenemos que entender que lo que el Señor Jesucristo dijo, porque leer la Biblia todos podemos, mientras podamos leer y hablar, cualquiera puede leer la Biblia, pero ahora vamos a ver el respaldo del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo dio esa enseñanza porque no estoy hablando lo que me pegue la gana. El Señor Jesucristo habló y dijo acerca de la diferencia de una palabra sin Espíritu de Dios y una palabra con Espíritu de Dios. Espérenme un segundo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Quiero leerles porque mejor es que la leamos. Gloria a Cristo. El versículo 63 del capítulo 6 del Evangelio del Señor Jesucristo que escribió Juan, para que nosotros podamos entender por qué la palabra de Dios hablaba de que tenía que haber pan caliente en la mesa de la proposición.
Vamos a mirar esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló sobre esto? Cuando Él dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan que descendí del cielo. Vamos a mirar lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les doy, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí podemos entender que la palabra tiene que ir respaldada por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, la palabra tiene que traer vida a la humanidad. El Señor Jesucristo está diciendo muy claro, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bendito Dios. Termino con Jeremías. Gloria a Dios. Termino con Jeremías. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Jeremías capítulo 6, porque este fue uno de los mensajes que Dios le mandó al pueblo de Judá. Como diciendo, y voy a decir algo, hermano, hermana. ¿Quién era Sedequías? Sedequías era nieto de un gran hombre de Dios. Sedequías era nieto, gloria a Dios, del rey Josías, un hombre celoso de Dios, un hombre que realmente desde niño empezó a buscar de Dios, llegó al trono desde muy niño. Y mira, hermano, bendito Dios, el rey Josías entregó su vida a Dios. Todo lo que él pudo. Dice que en su gobierno, en su reinado, él limpió todo Judá y otras tribus que no le pertenecían a él, pero que eran tribus del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. El rey Josías realmente dice que limpió de cuánta basura el pueblo levantaba. Y hubo una situación, hermano, hubo temor de Dios. Eso es lo más importante, que cuando Josías reinaba, hubo quietud y hubo obediencia, hubo control en el pueblo de Dios. Pero yo quiero terminar ya, gloria al Señor, porque ya se me pasó el tiempo. El capítulo 6 de Jeremías, unos versículos muy conocidos, muy conocidos por el pueblo de Dios, pero que yo quiero leerlo porque es el complemento. Ese es uno de los mensajes que Jeremías le llevó de parte de Dios a Sedequías y a todo el pueblo, al reinado de Judá. Y mire, cuando el pueblo estaba viviendo a su manera, Dios le mandó un mensaje. Este mensaje del verso 16 y 17 solamente voy a leer 2 versículos y usted va a escuchar lo que Dios le dice a este pueblo, comenzando desde la cabeza hasta los últimos. Dice el versículo, bendito Dios, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Bendito Dios, qué tremendo, hermano. Cuando el ser humano dice, no me importa lo que me digan. Si le llevan un mensaje, le llevan una profecía, le llevan una revelación, dice, no me interesa. ¿Cómo está el corazón de duro? Y dice, yo voy a seguir como yo me gusta, como yo creo, como yo entiendo. Bien,
Continuamos con el versículo 17. Dios les habla y dice, párate en el camino y pregunta cuál es el camino correcto. ¿Cuál es la senda antigua? Como diciendo, dejaste la senda antigua, dejaste la enseñanza que tenías y te trazaste tu propio camino. Bendito Dios. Y Dios les dice, párate en el camino y pregunta. Si tú no sabes, pregunta cuál es la senda antigua y camina por ahí. Pero ellos dijeron, no vamos a cambiar. Aquí estamos bien. Así como vamos, estamos bien. Y cuando nosotros oímos que Dios les dice, si tú regresas a la senda antigua vas a encontrar descanso, paz para tu alma. Pero ellos dijeron, no nos interesa. Verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Bendito Dios. Estaba duro el corazón de aquella gente. Estaba en una situación que, como dijo Dios a este pueblo por el profeta Zacarías, y les dijo, mis palabras y mis ordenanzas no alcanzaron a vuestros padres. Nosotros sabemos que cuando la persona muere en pecado, Dios lo perdió ya. Es lo que Pablo llama morir sin esperanza. Hermano, hermana, deseo que Dios bendiga tu vida. Y deseo que usted, como yo y como todos, analicemos tanto la palabra de Dios como nuestra vida también. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Deseo que Dios te bendiga y realmente es un tiempo que Dios nos da. Porque, repito, la misericordia de Dios es infinita, pero la paciencia de Dios vemos que se termina. Hay un tiempo en que Dios le da al ser humano para que ellos se vuelvan de su mal camino y mejoren su vida y busquen la enseñanza antigua. Eso es lo que habla la senda antigua. Es la doctrina, la enseñanza antigua. Bendito es Dios. Porque en la actualidad muchísimos han dejado la enseñanza verdadera y la han mezclado con lo que no viene de Dios. Vamos a gloria a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga esta palabra en cada corazón. Vamos a mirar y a saludar a nuestros hermanos. Vamos a oír si hay algún comentario. Amén. Vamos a invitar a la hermana que nos diga si hay alguien y pues que Dios bendiga. Vamos a escuchar. Amén. Amén, aleluya. Iglesia Central, Príncipe de Paz, dice amén. José Hernández dice bendiciones, Pastor Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. La hermana Aide Chiurrudo, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermana. El hermano Julio César Suárez, gloria a Dios, dice. Amén. Bendito Dios. Dios le bendiga. El hermano José Otón Hernández Lina, pastor, amén. Saludos, pastor. Amén. Dios le bendiga mucho, pastor, hermano. Dios le bendiga en gran manera. Dios siga usando su vida. Amén. Son todos los que están. Amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos concede y nos permite. Decíamos que esta palabra queda ahí, ¿verdad?
Deseamos que Dios los bendiga, que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga a todos aquellos que tengan la oportunidad y la voluntad de mirarla y escucharla. La palabra de Dios yo sé que trae mucha bendición cuando uno la recibe, que gloria al Señor, ¿verdad? Así que vamos a orar a Dios en esta tarde para que Dios bendiga al pueblo y bendiga su palabra y que Dios salve las almas también, ¿verdad? Que esta palabra esté llegando a todo aquel que tenga hambre y sed de Dios, todo aquel que quiera alcanzar la salvación para su alma. Gloria a Dios. Si hay alguien que en esta hora, ¿verdad?, tenga algún problema, esté pasando por momentos difíciles, vamos a pedirle a nuestro Dios que Dios bendiga su vida, que Dios le llene de bendiciones, que Dios lo guíe a todo lo que Él necesita. Oramos, hermano. Bendito Dios y Padre amoroso santo, que estás en tu gloria, Padre, en esta preciosa tarde. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra y nos trajo tu palabra, Padre, y anduvo haciendo muchas maravillas y milagros. Bendito Dios, ayudando a la humanidad, Padre mío, trayéndoles paz y salud, tanto espiritual como física también. Gracias, bendito Dios, en esta tarde, Padre. Te agradecemos, mi Dios, que también derramó su sangre preciosa en la cruz para traernos, bendito Dios, la salvación del alma, Padre, para pagar un precio que, mi Dios, nadie puede pagar. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que nos has tenido a la humanidad, y gracias por tu Espíritu Santo, que es el que obra en el corazón, cambia y transforma, y mi Dios, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, te pedimos bendición para todo aquel que pueda mirar y escuchar esta transmisión, esta palabra, Padre. Tuya te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrando toda necesidad, Padre. El que tenga problemas de salud, Dios mío, ministrale sanidad, Padre. Al que tenga problemas financieros, Padre, dale tu gracia. Provéele, súplale todo lo que necesite en su hogar. Amado Dios, en esta tarde, Padre, cualquier problema que tenga cualquier persona, no solamente tu pueblo, todo aquel que se avenga, que se acerque a ti, Padre, yo tengo la plena certeza que tu palabra dice que el que a ti viene, usted no lo echa fuera. Mi Dios, te doy gracias, Padre. Te ruego que en esta hora sea tu Espíritu Santo obrando en cada persona, ministrándole, supliéndole, Padre, todo lo que necesite. Dios mío, desarraiga, Padre, toda enfermedad, todo dolor. Reprenda, Padre, toda enfermedad por la autoridad de tu palabra. Gracias, bendito Dios, en esta tarde. Te pedimos que bendigas mucho también a los hermanos santos. Padre, bendice a su familia. Extiendas tu misericordia, supla todo lo que haga falta. Y por tu amor, Padre, te ruego, cuida todo este equipo, Dios mío. Te ruego que sea usted protegiendo este lugar, Padre, donde se está predicando tu palabra, transmitiéndola, llevándola, Padre, a otras naciones. Amado Dios, te ruego que sea tu Espíritu Santo rompiendo toda barrera, toda oposición. Dios mío, te ruego, Padre, que usted dé un corazón tierno, un espíritu apacible, Padre Celestial, con hambre y sed de ti, de buscar de tu gracia, que alcance la salvación de su alma. Padre, te doy muchas gracias por todo lo que nos das, y en tus manos encomendamos todo lo que tú nos has dado, Dios mío, y todo lo que, amado Dios, necesitamos. Que en esta tarde tu gracia fluya para bendecir nuestros hogares, cada pastor, cada pastora, cada siervo tuyo, Padre. Guárdalos, cuídalos bajo tu gracia protectora. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la gloria le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Dios le bendiga. Aquí hay otros hermanitos. El hermano Pánfilo Méndez dice: Dios los bendiga, hermanos. Nuestra hermana Isabel Carvajal
Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. Dios bendiga al hermano Pánfilo y Dios bendiga a la congregación allá en la Emiliano Zapata y Dios bendiga la hermana Isabel. Un saludo para todos y Dios me los cuide y Dios me los bendiga. Y primeramente Dios, el próximo miércoles estaremos una vez más. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Amén. ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo
tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.